Un saludo, mis amados hermanos de nuestra Iglesia Bautista Emanuel. Nuevamente tratando de estudiar un poco más de la palabra de Dios. Este viernes que pasa prácticamente a los días que han transcurrido. Y digo pasa porque ya tenemos bastante tiempo dentro de nuestros hogares. Y yo espero que hayamos resistido, estemos todavía con buen ánimo, con un gozo pues bastante firme y sobre todo el sentirnos que como iglesia estamos llevando las cosas bien delante de nuestro Dios, creciendo, porque ha habido tiempo suficiente para leer la palabra del Señor, para orar, para platicar sobre otros temas, para hacer algunas otras cosas que son necesarias. Y después de todo, esta situación de estar en este tiempo de recluidos prácticamente, pues ha sido para bien, aunque ha habido algunas cositas que también nos han hecho tener cambios bruscos en lo que se refiere a nuestra persona. Algunas cosas que han beneficiado pues ha sido probablemente el arreglar asuntos personales que no lo habíamos hecho, el arreglarnos un poco en cuanto a nuestra persona, incluso hasta estamos un poquito más blancos porque no nos pega el sol, ni en la tierra, ni cosa parecida. Y nuestro cuerpo ha tomado ¿cómo les diría? Otro tinte en cuanto a nuestra personalidad. Algunas otras cosas que no han sido de nuestro agrado, pues ha sido nuestra diversión, ha sido nuestro deporte, algunas visitas a nuestras amistades, ver a nuestros amigos, a los hermanos en la fe, en fin. Pero déjenme decirles que algo que seguramente en muchos nos está pasando es nuestro carácter. También ha cambiado. Nuestro carácter o ha entrado en una etapa de ser pasibles o una etapa de ser muy irónicos, muy, pues también un tanto, que será bruscos en nuestro carácter, en nuestro hablar, en fin. Por eso, en este inicio de estudio, quiero platicar un poco sobre lo que nos enseña el apóstol Santiago, que se refiere precisamente al capítulo 3 de la carta de Santiago, de los versículos 1 al 18. Y esto tiene que ver con algo que también podemos corregir, porque hemos corregido incluso nuestra manera de orar, nuestra manera de adorar, nuestra manera de ofrendar y de ver las necesidades de cada uno de nosotros. Pero este asunto que aborda Santiago, para mí me parece que es un tanto más difícil de entenderlo, pero no imposible. Vamos a pensar sobre los primeros versículos de
esta carta preciosa de Santiago, los primeros 6 o 5 versículos. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, y este es el tema a tratar, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego o un pequeño fuego. Dice así el apóstol Santiago. Padre, te damos gracias por un día más de estudio que nos permites tener. Este asunto que trata Santiago es bastante serio, porque se trata, Señor, de nuestro hablar, de nuestro carácter, de nuestro lenguaje. Y tal vez en este tiempo sea necesario considerarlo como un tema que debe ser refinado, porque los hijos de Dios tenemos que usar un lenguaje refinado, un lenguaje de verdadera calidez y un lenguaje que haga un eco especial en el corazón de quienes nos oyen o tratamos con ese amor y con esa característica de humildad. Entonces, por favor, Señor, ayúdanos a considerar este hermoso pasaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, danos pues sabiduría, Padre, y usa a tu siervo en este pequeño estudio. Te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Yo creo que muchas veces, al calor de nuestras emociones, decimos palabras que a veces ofenden o distraen o causan alguna situación de enojo en quienes las oyó. Y cuando estamos tratando de recapacitar, de reconsiderar nuestra actitud, imposible de convencer o de corregir esa actitud nuestra. Pasará un tiempo y entre tanto en ese tiempo nos agobia y nos hace sufrir y a veces trae consecuencias muy serias. Nuestras palabras entonces pueden beneficiar o perjudicar. Dos cosas bien interesantes. Una de ellas, vuelvo a repetir, nos puede beneficiar. Cuando alguien nos habla con palabras no antisonantes, con palabras no bruscas, sino con una afabilidad, con una templanza tan llena de amor y de paciencia que nos agrada, nos hace sentirnos bien y resulta un beneficio para nuestra emoción personal. Pero también hay palabras que pueden perjudicar. Palabras soeces, palabras fuertes, palabras que ni sin pensarlas
salen de nuestra boca y nuestra lengua, dice el apóstol Santiago, es la que propicia esta clase de situación, un tanto destructivas, definitivamente. Santiago advierte a los creyentes precisamente, no solo a nosotros, sino a todos los creyentes, a hacer o a corregir esta clase de actitud. Miren lo que dice el evangelista Mateo, ahí en sus Biblias. Si gustan ver en Mateo capítulo 15, vamos a ver lo que dice el versículo 11. Dice así la palabra del Señor, el versículo 11. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Cuánta razón hay en este pasaje de la palabra de Dios cuando dice que nuestra lengua en sí no es un órgano menos que otro? Es algo tan útil como una pierna, como una mano, como nuestro cerebro, como nuestro corazón, en fin. No hay una diferencia que realmente pudiera menoscabar la función de nuestra boca y de nuestra lengua. Entonces, Santiago en esta ocasión nos hace saber que en aquellos tiempos de la iglesia primitiva había maestros que enseñaban, instruían y eran bastante apreciados. Yo creo que el maestro, en este caso en nuestros tiempos contemporáneos, debemos de tener esa clase de cualidad, que nuestros discípulos vean en nosotros no un llamamiento de tiempo completo, sino un llamamiento de servir, de ser bendición, como cuando tomamos los acuerdos en nuestra iglesia y proponemos a alguien de que sea maestro de los jóvenes, de los intermedios, adultos, etc. No es porque la simpatía o alguna cualidad personal nos atraiga, no. Eso es voluntad de Dios, porque habrán de enseñarnos, habrán de hacer que el conocimiento de ellos impartido a nosotros nos permita crecer en nuestro carácter, crecer en nuestras cualidades. Entonces, en aquellos tiempos de la iglesia primitiva había bastantes maestros que instruían, y estos nunca han faltado. Cuando éramos niños, recordamos a nuestros maestros de escuela dominical, recordamos a los maestros incluso del área secular, de cómo nos ayudaron, nos orientaron, nos inspiraron, etcétera, etcétera. Pero también recordamos maestros negativos, maestros que no enseñaban la verdad, en este caso en la iglesia. Entonces, el primer punto, que si no da tiempo de terminarlo por la introducción a este nuevo estudio, pues lo haremos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Pero Santiago nos dice algo bien salido de esos versículos 5 que encontramos en este capítulo 3, lo extraordinario, lo sorprendente de la fuerza que que hay en lo que nosotros hablamos. De veras es algo bien interesante verlo desde el punto de vista de este escritor sagrado, la fuerza
tremenda de lo que nosotros hablamos. Pues dice el apóstol: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Ahí está claro el pasaje. Entonces, cuando nosotros recordamos a nuestros maestros que influyeron precisamente en nosotros con mucha sabiduría, hay maestros, vuelvo a repetir, que hacen desanimar no solamente a los cristianos, sino muchas veces a los incrédulos. Nuestro lenguaje, nuestra conversación, a veces en un momento de arrebato, cómo es nuestra manera de expresarnos. Máxime si alguien nos hizo enojar. Yo creo que este problema en la iglesia primitiva y desde luego que el apóstol Pedro lo hace notorio allí en una de sus cartas. Vamos a abrir en la segunda carta del apóstol Pedro y vamos a leer en el capítulo 2, hermanos, de la segunda carta del apóstol Pedro. Si ya lo tienen, dice la palabra del Señor. A ver, segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor. Segunda del apóstol Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Está bastante serio este versículo, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro: hermanos, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, la enseñanza, lo que sale de nuestra boca, lo que se nos debe enseñar. Los creyentes entonces en la iglesia primitiva tenían en gran estima a los maestros. Yo creo que debe ser algo bien importante de imitación. No tanto de imitación, sino de imitar la pasión y la entrega sobre la enseñanza. No una enseñanza herética, no una enseñanza que trastorne, que cambie nuestra convicción. Hoy en día está muy de moda esto, mis amados hermanos. Líderes o maestros que están así notoriamente hasta en los medios de comunicación enseñando doctrinas chuecas. Y hay gente que les cree, hay gente que están arrastrados por esa corriente de lenguaje equivocado. La abundancia de la boca, de lo que sale de nuestra lengua, que habla herejías de tal manera que dice el apóstol Pedro aquí en este versículo, que introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor. Vean qué tan riesgoso y peligroso es entonces en nuestros tiempos también, hermanos, ejercitarnos en la obediencia del Señor para tener una conversación sana, que edifique, que nos levante, que nos anime. Y yo creo que cuando vemos precisamente
que no todos podemos tener estas características, pero en realidad, cuando se trata esta clase de asunto de una herejía, aún el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, lo hace ver. Cuando él dice, seguiremos pecando para que la gracia crezca, porque hay algunos que dicen, no hay problema para pecar, al cabo el Señor nos perdona, luego. ¿Ha oído usted esta clase de pensamiento y de palabras que salen no tanto para edificar? No te preocupes, Dios nos es perdonador, Dios nos va a perdonar. Si tú dices una mala palabra, si tu lenguaje es tan brusco, tan impetuoso y destructivo, no te preocupes, mañana se arregla. No, hermanos, el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos capítulo 6 también está él tratando este asunto tan interesante. Quiero terminar esta parte de la palabra del Señor, que el utilizar las palabras precisamente de la manera adecuada, oigamos bien, las palabras bien intencionadas, las palabras adecuadas, el lenguaje adecuado, del cual toma base el Santiago en estos primeros 5 versículos. Nos hace pensar, porque se puede demostrar y podemos darnos cuenta que cuando usamos las palabras adecuadas es una señal. ¿Saben de qué, hermanos? De una verdadera madurez espiritual. De una madurez espiritual. El apóstol Santiago nos dice también en el capítulo anterior, en el versículo, déjenme ver, Santiago en el capítulo anterior a este que estamos considerando, dice el apóstol Santiago que mejor es callar, que estemos callados, cosa difícil, ¿verdad? En una conversación así, diríamos de debate sobre todo. Bueno, no lo ubico todavía el versículo, pero a ver dónde está. No lo ubico, pero es en el capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe, no lo ubico, pero queda pendiente. Pero quiero decirles entonces que el Santiago toma de base precisamente con estas ilustraciones que terminan los versículos. Dice el apóstol Santiago, he aquí que nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo, y hace también sobre las grandes embarcaciones. No, en aquellos tiempos no eran grandes embarcaciones como las que hoy estamos viendo, de gran capacidad, miles de gentes llevan a veces esos cruceros. No, aún así, los barcos de aquel tiempo tenían también su capacidad. Si no recuerdo mal, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos 27:37, que los que iban navegando con el apóstol Pablo eran 276 gentes. Entonces no era un barco pequeño, era un barco grande para esos tiempos. 276 gentes. Y miren, un freno para un animal domesticado de gran volumen, un caballo, pero ese freno va dirigiendo a través de donde el jinete le quiere llevar, y ese freno le está impidiendo que se desboque,
que corra sin rumbo, que no haga destrozos, en fin, un pequeño freno. Y en relación a las embarcaciones, dice que el timón no era muy grande, es pequeño el timón. Yo tuve la experiencia de navegar en Salina Cruz, porque iba yo de seminarista a la iglesia, había pescadores ahí, y un día me invitaron los hermanos a ir de pesca durante 2 noches con sus días hasta las costas de Guatemala en un barquito de 7 toneladas. Hermanos, era una cáscara de nuez y el timón era pequeñito, pero los hermanos corrían en la orilla y el barquito, dirigido por ese timón tan pequeño, iba hacia donde las aguas no eran muy turbulentas, donde tenía que detenerse un poco para lanzar la red, en fin, un pequeño timón. Nuestra lengua es un órgano pequeño en realidad, pero que si, dice el apóstol Pablo, que si se desenfrena puede ocasionar un gran fuego, un tremendo fuego. Y dice al final el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. A las orillas de Jerusalén había una hendidura profunda, por supuesto, y larga, donde era un basurero, porque dice el apóstol Pablo, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, dice la palabra de Dios. Y en esa área era un basurero que constantemente se quemaba la basura. Entonces Santiago más adelante compara que así puede ocasionar un gran fuego o un gran infierno, y hace referencia a esa parte de basurero que continuamente estaba ardiendo, y así lo enseña el apóstol Santiago. Hermanos, Dios permita que cuando hagamos este ensayo de estos versículos de Santiago, podamos pensar que si acaso nuestro carácter se ha ido haciendo un poquito más brusco por estar tan encerrados, no hacer lo que queremos, lo que nos está pasando, etcétera, podamos ver lo que realmente ocasiona. Pero nuestro hablar tiene que dar señal de madurez espiritual, porque es el Señor el que está dirigiendo nuestra mente, y dice que el centro de nuestras acciones es precisamente nuestro corazón. Dios nos bendiga y nos ayude para entender este mensaje práctico de lo que significa, hermanos, lo que sale de nuestra boca. Gracias, Señor, por este tiempo, y permite que si acaso nuestros caracteres y nuestro lenguaje es áspero, agrio, de ofensa, tú, Señor, nos des el entendimiento para que de aquí salgan solamente palabras que edifiquen y palabras que nos hagan sentirnos maduros espiritualmente. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición de estudio. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.